canciones que te alaben con todo el corazón. Es el Señor quien me protege, Él es la roca que me salva, Él es quien me entrena en la batalla, el que me libra de toda opresión. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Al Padre sea el honor y la gloria, al Hijo la fuerza y el poder, y al Espíritu de Dios sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón. Alabado seas tu Señor, bendito entre las naciones, que te alaben con himnos y canciones, que te alaben con todo el corazón, que te alaben con todo el corazón. Estar aquí con ustedes, acogiendo la invitación que me ha hecho Radio María, quien ha representado como familia y como emisora algo muy grande en mi ministerio episcopal aquí en Nicaragua. Quiero compartir con ustedes unas breves reflexiones bíblicas que nos ayuden, por una parte, a familiarizarnos con algunos símbolos de la Biblia, y en segundo lugar, que nos ayuden a iluminar todavía más nuestra experiencia del Señor para abrirnos a Él a la luz de la revelación bíblica. Esta mañana quiero proponerles como meditación una reflexión que podría llevar como título 3 modalidades de la acción divina en la Biblia. Voy a explicar de qué se trata. Cuando nosotros hablamos de Dios, siempre utilizamos un lenguaje analógico, un lenguaje que se acerca lo más posible a Él, un lenguaje hecho de imágenes y de símbolos, porque no tenemos otro modo de expresar el misterio. Todo lo que de Dios decimos no es totalmente Dios. Dios es siempre más de lo que podamos decir de Él. Dios es siempre más de lo que podamos saber, pensar o sentir de Él. Por eso el lenguaje religioso ordinariamente está hecho de imágenes y de símbolos, porque las imágenes y los símbolos dejan el horizonte abierto para pensar más. Quizá el lenguaje menos apropiado para hablar de Dios es el lenguaje teórico, el lenguaje del concepto cerrado, porque quien maneja una teoría o un concepto demuestra que domina aquella realidad y la ha logrado encapsular en una teoría o en una definición. En cambio, en un símbolo queda el horizonte de comprensión abierto. Y además el símbolo provoca a que cada persona pueda ver siempre más. Es una de las características del lenguaje simbólico. Hace pensar. El símbolo no cierra el pensamiento, sino que lo abre. Cuando yo digo en la Biblia que Dios es como una roca, no lo estamos encerrando en una teoría. Cada quien puede imaginar lo que es una roca. Y alguien puede decir, es una roca sobre la que puedo construir mi casa. Puedo construir mi existencia sobre él porque es roca firme. Alguien podría decir, el Señor es mi roca porque es una roca que me defiende,
de cualquier adversidad. Él me rodea como una muralla de piedra. El símbolo, como ven, deja el horizonte de comprensión abierto y es el mejor modo de referirnos al misterio divino. Esto tiene sus riesgos, porque como es un lenguaje simbólico, corre el riesgo de ser manipulado y puede ser utilizado en modo correcto o con la intención de servirnos de Dios para nuestros intereses. Pero este es el lenguaje religioso y hay que asumirlo con las debilidades que tiene y las posibilidades y riquezas que también ofrece. Por eso es que en la Biblia se dice no pronunciar el nombre de Dios en vano, que en realidad en los textos del Pentateuco dice literalmente no pronunciar el nombre de Dios vacío, porque yo puedo hablar de Dios y ese hablar no corresponde a mi vida. Puedo decir una cosa y en realidad estar haciendo otra. Puedo proclamar con mi boca a Dios y con mi vida estar haciendo todo lo contrario a su voluntad. Esto es vaciar el nombre de Dios. Por eso el lenguaje bíblico, que es eminentemente simbólico, es un lenguaje que tiene que estar siempre cargado de coherencia de vida, tiene que estar lleno de la fidelidad de quien invoca al Señor con su boca, de quien lo anuncia con su palabra, pero al mismo tiempo lo vive, obedece a su voluntad y lucha cada día por conformarse a sus caminos. Después de esta introducción sobre el lenguaje bíblico, quiero proponerles, a partir de algunos textos del Antiguo Testamento, 4 modalidades, 4 formas con las que Dios se presenta en la Sagrada Escritura. Voy a comenzar con la primera, tomada del capítulo 1 del profeta Jeremías. Aquí el símbolo es el ramo de almendro. Jeremías 1, 11, 12. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Respondí, veo una rama de almendro. Y añadió Yahvé, bien has visto, pues así soy yo. Vigilo mi palabra para que se cumpla. Aquí la imagen para hablar de Dios es una rama de almendro. Mientras Jeremías realiza un paseo por el campo, siente que el Señor le pregunta sobre un árbol que está floreciendo. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Y él dice, veo una rama de almendro. Almendro se dice en hebreo chaked, y es en el hemisferio norte la primera planta, el primer árbol que florece en la primavera. Cuando Jeremías va caminando, se da cuenta que hay un árbol que puntualmente al llegar la primavera, sin falta, da fruto, comienza a presentar sus flores. Este árbol, que es el primero que florece en la primavera, de modo puntual, esta puntualidad agrícola del almendro se vuelve símbolo e imagen de la puntualidad histórica de Dios. Así como el almendro no falla a la cita de la primavera, floreciendo el primero y de modo puntual, seguro, así es el Señor en la historia y en la vida. Jeremías juega aquí con 2 palabras hebreas. Almendro se dice shaked y vigilante se dice shoked.
Esto no lo podemos ver en la traducción, pero forma parte de la belleza del texto. ¿Qué estás viendo, Jeremías? Veo una rama de shaked, el almendro, que no es el almendro nuestro de las zonas tropicales, es otro almendro. Y añadió Yahvé: bien has visto, pues así soy yo, choked, para que mi palabra se cumpla. El juego entre almendro y vigilante le hace comprender a Jeremías, a través de aquella imagen vegetal, cómo es el Señor en la historia. Hay ciclos vegetales en la naturaleza, el cambio de las estaciones, el florecimiento de los árboles, la pérdida de las hojas en otoño. Esta puntualidad vegetal de la naturaleza se vuelve imagen del modo en que el Señor actúa en la historia. En la historia de cada persona y en la historia de los pueblos, también hay alguien vigilante que está atento para cumplir su palabra. Como el almendro, el primero en la naturaleza, así es el Señor el primero en la historia. La vida, el proceso histórico, no menos que el ciclo vegetal, está dominado por Dios. Él está atento para cumplir su palabra, para hacerla florecer y para hacerla fructificar cuando es el momento. Esto que narra el capítulo 1 de Jeremías es una de las primeras experiencias que tiene el profeta. Él ha sido llamado a ser profeta y es importante que sepa que la palabra que se le ha confiado de parte de Dios es una palabra eficaz, porque Dios le asegura el cumplimiento. Esta imagen del árbol que florece el primero en la primavera es símbolo de la fidelidad de Dios. Así es el Señor. Lo que promete lo cumple. Su palabra puede tardar, pero ciertamente llegará. Él es vigilante sobre lo que dice para que se cumpla. Así como en sus manos está el ciclo de la naturaleza, también en sus manos está el ciclo de la historia, el ciclo de la vida. Este es un primer ejemplo. Cómo a través de una imagen tomada de la naturaleza, la Biblia nos quiere poner delante de uno de los modos fundamentales con los que Dios actúa, una de sus características esenciales, la fidelidad, la certeza de lo que ha prometido que llegará a realizarse en la historia. En la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 29, Jesús va a decir de Dios: los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Cuando el Señor llama, cuando el Señor da un don, cuando el Señor promete algo, a menos que nosotros lo impidamos abiertamente o nos cerremos a Él, el Señor se mantiene fiel. Sus dones son irrevocables. Él no da y quita. Lo que da, lo da con fidelidad. Cuando pronuncia una palabra es para que se cumpla. Sus tiempos no son los nuestros, pero podemos estar seguros que sus promesas son promesas de fidelidad. Jesús en el Nuevo Testamento retoma esto en la carta a los Romanos diciendo: los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Hay otro texto en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Dice Pablo: pongo a la fidelidad de Dios por testigo de que la palabra que les dirigimos no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien les predicamos, Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí. Todas las promesas hechas por Dios
han tenido un sí, su sí en Él. Por eso decimos amén por medio de Él cuando alabamos a Dios. Ven cómo la imagen de Dios en el Nuevo Testamento recoge esta primera imagen. Una de las características de Dios y una de sus modalidades fundamentales para actuar es la fidelidad. Y creer en la fidelidad del Señor significa perseverar, significa esperar, significa confiar, significa abandonarse en Él. Sobre todo porque para nosotros todas sus promesas se han cumplido en Cristo, que es, como hemos escuchado en la segunda carta a los Corintios, el sí de Dios. Esta es una de las modalidades con las que el Señor actúa en relación con nosotros. Vamos a ver ahora otra imagen. Esta no está tomada del mundo de la naturaleza, sino que está tomada del mundo de la familia. Y está en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11, del 1 al 9. Esta es una imagen que de Dios en la Biblia aparece casi como la más completa, sobre todo porque la asumió Jesús. Y es la imagen del papá, del padre. Y vamos a ver cómo este texto habla de Dios. También es una imagen, porque la imagen paterna se queda, en cierta manera, superada por Dios. Él no es como los padres de este mundo, es infinitamente más misericordioso y fiel. Pero al mismo tiempo, la imagen paterna en Dios hay que saberla comprender. Porque ¿qué padre no salva a su hijo en el momento en que puede hacerlo? Y el Padre no salvó a Cristo de la muerte en la cruz. Como ven, es una imagen que nos acerca a Dios, pero al mismo tiempo nos ayuda a purificar nuestra imagen de la paternidad divina. Este es el efecto que producen las imágenes bíblicas. Dicen algo, pero no lo dicen todo de Dios. Vamos a leer este capítulo, que es uno de los más bellos en el Antiguo Testamento y es otro de los profetas. O sea, el símbolo ahora está tomado de la vida familiar. Oseas 11, del 1 en adelante. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuantos más los llamaba, más se alejaban de mí. Yo enseñé a caminar a Efraín, es otro nombre para decir Israel, tomándole por los brazos. Los atraía con cuerdas humanas, con lazos de amor. Yo era para ellos como las personas que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba y le daba de comer. Paso al versículo 8. Mi pueblo está acostumbrado a abandonarme. ¿Cómo voy a entregarte, Efraín? ¿Cómo voy a dejarte a tu suerte, Israel? Mi corazón se convulsiona dentro de mí y al mismo tiempo se entremece en mis entrañas. No daré curso al furor de mi cólera, no destruiré a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. Vamos a ver este texto en que la imagen para hablar de Dios es la de un padre. La de un padre infinitamente cariñoso y tierno, que ha dado a luz a un hijo como si fuera madre, pero lo ha dado a luz como padre al sacarlo de Egipto. Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto, comienza a ser un pueblo libre y se vuelve el hijo primogénito de Yahvé.
Así dice Éxodo 4:22. Es su hijo. La paternidad divina en la Biblia no es biológica. Dios no es padre de Israel porque lo ha creado. La paternidad no está en relación con la creación. La paternidad divina está en relación con la liberación y la salvación en la historia. Dios es padre no solo porque nos ha creado, sino que es padre porque nos salva, porque nos cuida. Él libera a Israel de Egipto y aquel niño empieza a crecer y él se vuelve su padre. Y hemos escuchado una cantidad de imágenes de una gran ternura. Por ejemplo, yo le enseñé a caminar a este niño. Yo me inclinaba y lo tomaba contra mi mejilla para darle de comer. Probablemente son imágenes que están haciendo alusión al camino del desierto. Un Israel que sale de la esclavitud hacia la tierra prometida y que va siendo cuidado por el Señor, alimentado por Él. Agua de la roca, maná del cielo. Un Dios que camina día y noche con aquel pueblo, alimentándolo y educándolo. Notemos la imagen paterna que aparece en el texto, mostrando, como pocos textos en la Biblia, la ternura de un Dios que parece más madre que padre, inclinándose, dando de comer, enseñando a caminar, cuidando, llamando y yendo junto a su niño. Hay un momento al final en el texto cuando este padre que ha hecho tanto por su hijo dice: pero mi pueblo está acostumbrado a alejarse de mí. Hay una normativa en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, del 18 al 21, en la ley de Moisés, que mandaba azotar, castigar e incluso entregar a las autoridades al hijo rebelde. Y podía, en aquella sociedad antigua y sin la lucidez que tenemos hoy de los derechos humanos, hasta ser condenado a muerte. Un hijo rebelde, un hijo que no se somete a sus padres, podía ser entregado incluso a las autoridades para ser castigado. Y esto está en el capítulo 21 del Deuteronomio, del 18 al 21. El texto presenta un caso particular, y cuando ese hijo es Israel, y el que ha promulgado la ley es el mismo Señor, está obligado, Él es el primero a cumplir aquella ley con respecto al hijo rebelde, que es su pueblo. Si un hombre tiene un hijo rebelde que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y le castigan y no por eso les escucha, su padre y su madre lo agarrarán y lo llevarán afuera, a donde los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar, y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y un borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel se enterará y temerá. Esto está en el capítulo 21 del libro del Deuteronomio. Tengamos en cuenta que la ley de Moisés representa una etapa muy arcaica, muy poco desarrollada de la cultura humana. No hay conciencia de derechos humanos. Estamos hablando de tiempos inmemoriales. La Biblia hay que leerla con conciencia histórica. No todos los textos tienen el mismo valor. Este es un texto que muestra cómo en Israel se quiso extirpar el mal de esa manera. Hoy sabemos nosotros que no es aplicando las penas más fuertemente que se arranque el mal de una sociedad. Pero en aquella época todavía se pensaba así: mientras más dura la pena, más rápido se va a arrancar el mal. Hoy sabemos que la historia nos ha enseñado, y la sensibilidad nuestra es distinta. No es verdad. No porque aumentemos las cárceles y subamos los años de castigo, el mal va desapareciendo de la sociedad. Pero ahí está esa ley como un testimonio de cómo la revelación divina se ha ido encarnando en la cultura humana. Volvamos al texto de Osea. El problema es
que ahora el hijo rebelde es Israel y el padre es Yahvé, que es el que le da garantía y autoridad a esa ley del Deuteronomio. El profeta, y esto es lo que los profetas hacen, los profetas hablan en nombre de Dios al pueblo para de alguna manera iluminar la conciencia, poner en crisis muchas seguridades que nos engañan. Pero el profeta muchas veces también pone en crisis a Dios también, sobre todo cuando el profeta ora y al Señor le plantea interrogantes, le grita ¿por qué? ¿Hasta cuándo? El profeta se vuelve conciencia crítica del pueblo, pero también de Dios. Esta es la belleza de la palabra profética. Jesús, cuando muere en la cruz diciendo ¿por qué me has abandonado?, es un profeta que está poniendo de alguna manera a Dios delante, preguntándole algo que no tiene explicación. Si es su hijo amado, ¿por qué lo deja morir? El profeta tiene esa doble dirección de palabra crítica. Y aquí Oseas, en este texto, le plantea el problema a Dios. Hay una ley que dice que el hijo debe morir cuando es rebelde, desobediente, díscolo e inmoral, y no le hace caso a nadie. Esa ley fue promulgada por Dios y dada por Moisés al pueblo. Y cuando ese hijo es mi pueblo, ¿qué debe hacer el Señor? Y Oseas le plantea a Dios, sobre todo en ese contexto donde se ha presentado como un padre misericordioso y tierno con aquel hijo. ¿Lo va a hacer morir? La respuesta del Señor: mi corazón se convulsiona dentro de mí. La idea es el corazón que da vueltas por dentro. El corazón es la mente en la Biblia. Es un Dios que se debate discerniendo lo que debe hacer. Es una forma ya muy humana de presentar a Dios, en donde se ve la lucha del amor en Dios. La Biblia tiene estos atrevimientos literarios que son bellísimos y que nosotros podemos comprender desde la fe. Un Dios que nos ama infinitamente y que en algún momento nuestro comportamiento le obliga a reconocer que somos rebeldes. ¿Qué hace Dios ahí? Mi corazón se convulsiona dentro de mí, hay una lucha interior en él, y al mismo tiempo se estremecen mis entrañas. Entrañas se dice rajamín en hebreo, y es propio de la mujer, las entrañas maternas de donde sale el hijo. En este texto las entrañas son del padre. Entrañas es rajamín, y el verbo rajam, de donde viene rajamín, significa tener amor entrañable. Es el amor que alguien puede sentir frente a alguien que es carne de su carne, que es sangre de su sangre. Es sentir el dolor del otro como mío. Y a continuación dice el Señor: no daré curso al furor de mi cólera. La ley le obligaba a Dios a actuar con dureza frente al hijo rebelde. Y en aquella lucha del amor misericordioso del Padre, que se vuelve madre, pues el texto habla de entraña, es el hijo el que está en juego, la resolución de ese corazón que en Dios ha luchado interiormente. No daré curso al furor de mi cólera y no destruiré a Israel, a Efraín. Y a continuación la explicación: porque yo soy Dios, no un hombre, el santo en medio de ti, y no es mi deseo aniquilar. Este es uno de los textos más bellos para ver cómo la misericordia de Dios está por encima de toda ley que establece penas y castigos. Pensemos al texto de la mujer adúltera en el capítulo 8 de Juan, cuando la descubren en flagrante adulterio. ¿Y qué dice la ley de Moisés? Debe morir apedreada. Y Jesús contesta: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Todos se fueron retirando y al final Jesús le dice: ¿nadie te condena? No, Señor, ni yo tampoco. Vete en paz y no peques más. Vemos cómo
aquel antiguo texto profético aparece históricamente realizado en la vida de Jesús. Es un modo de presentar la dimensión clemente, compasiva, llena de amor y ternura, de perdón y compasión de Dios frente a su pueblo. En este texto se muestra cómo la misericordia de Dios está por encima de la ley. Y esto es lo que ha venido Jesús a poner en el corazón del Nuevo Testamento. Antes de la ley, la misericordia. Por eso es posible amar al enemigo. Por eso es posible perdonar 70 veces 7. Por eso es posible creer que el amor es más fuerte que cualquier mal y es la fuerza más eficaz para poder transformar a las personas. Aquí tenemos otra segunda imagen de Dios, la de un padre que se ha mostrado tierno, atento y bueno con el hijo que le resulta rebelde, y a la hora de tener que aplicar la ley, prevalece la misericordia sobre la ley. Y el Señor da la explicación: yo soy Dios y no hombre. ¿Qué quiere decir este texto? A continuación el profeta dice: soy el santo en medio de ti. Ser el santo quiere decir soy el absolutamente distinto. Yo tengo criterios de pensamiento, formas de conducta que no son las ordinarias entre los humanos. Yo soy el santo en medio de ti. El Señor no es como nosotros. Nosotros podemos hacer el bien y podemos amar. En cambio, Él es el bien y Él es el amor. En Dios el ser y el hacer coinciden plenamente. Por eso, en la misericordia, en la ternura, en la fidelidad del Señor, no hay posibilidad de ruptura en Él, porque Él es lo que hace y Él es lo que dice, y lo que dice y hace es lo que es. No hay ninguna distinción, coinciden plenamente en Él. De hecho, la Biblia, para describir cómo es, nos dice lo que hace. Y nosotros sabemos lo que Él es por lo que la Biblia nos narra de Él. Y la gran narración de Dios ha sido Jesucristo. Él nos ha narrado hasta dar su vida por nosotros el misterio de Dios. Por otra parte, este texto nos deja una última lección. Yo soy Dios y no hombre. Este modo de actuar no es el ordinario entre los seres humanos. Ceder los propios derechos por el bien del otro. Hacer que prevalezca el perdón y la misericordia por encima de la ley, del castigo o de la venganza, son caminos de Dios. Y Él nos lo propone presentándose como el distinto. Yo soy Dios y no hombre. Aquí tenemos otra imagen. Ahora vamos a ver una tercera. Esta está tomada del mundo de la orfebrería, de un artesano que fabrica vasijas de barro. Y volvemos a Jeremías en el capítulo 18. Palabra que Yahvé dirigió a Jeremías: prepárate y baja a la alfarería, que allí mismo te haré oír mis palabras. Es un taller donde un obrero está modelando vasos de barro. Allí te voy a decir mi palabra. Notemos qué original que es la Biblia para escoger los lugares de escucha de la palabra. Vas al taller del alfarero, donde está fabricando vasos de barro con el torno y la mano, y allí te haré oír mi palabra. Bajé a la alfarería y resultaba que el alfarero estaba haciendo un trabajo al torno. El cacharro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos del alfarero, y este volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero.
Jeremías esto es lo que ha visto. Un alfarero que está modelando vasos de barro, algunos le salen buenos, otros le salen malos, y cuando le salen malos y se estropean, el alfarero lo termina de estropear y lo hace de nuevo, y vuelve a empezar transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le parecía a él. Es un alfarero que para construir los vasos de barro los va modelando, pero muchas veces cuando le salen chuecos los tiene que desbaratar del todo, porque la única manera de que salga bueno del todo es ir desbaratando todo aquello que no va saliendo bien. Es un trabajo de ensayo y error, o si ustedes quieren, es un trabajo de creación y de destrucción al mismo tiempo. ¿Cómo es posible destruir para crear? Pero así trabaja un alfarero. Si el vaso le sale malo, es inútil. ¿Para qué le sirve? Y ya solidificado con el barro, es un barro ya duro que no se puede de ninguna manera modelar. Es un vaso inútil. Por eso el alfarero, mientras lo va modelando, si ya le sale de lado, lo termina de arreglar. Y lo que va saliendo malo, lo va arreglando, destruyendo lo malo, para que el vaso vaya transformándose, dice el texto, en otro diferente, como mejor le parece al alfarero. Aquí tenemos otra imagen. Así habla la Biblia de Dios. Así actúa Él con nosotros. El Señor no solo nos ha creado, sino que muchas veces, para que podamos ser según su voluntad, ejerce misteriosamente en nosotros una obra de poda, si ustedes quieren, cuando el agricultor poda las ramitas secas de una planta, cuando le arrancamos las hojas secas a una planta, o cuando, como dice este texto, el alfarero destruye el vaso que no está saliendo bien. El Señor actúa con nosotros no solo creando, sino destruyendo. Nosotros experimentamos su acción a veces dolorosa, a veces negativa. Así la percibimos. Pero lo que este texto nos está revelando es que así actúa Dios para mejorar el vaso, para que el vaso moldeado de barro salga como a Él le parece. La explicación que se le da a Jeremías no tiene que ver solo con la vida personal, que indudablemente el texto se puede aplicar también a este nivel. ¿Cuántas veces en la vida las crisis, las enfermedades, las pruebas, los dolores son los momentos más ricos de la existencia? Lo vemos después. Son los momentos en que tomamos decisiones, son los momentos en que purificamos sentimientos, en que nos liberamos de relaciones, en que crecemos humanamente y en la fe. Incluso cuando el Señor parece ausentarse y con su silencio nos hace desearlo todavía más al percibir su ausencia. Muchas veces se valora lo que se tiene hasta que se pierde, y el Señor se aparta para hacernos sentir lo que significa su ausencia, y lo buscamos con más intensidad. Todos estos pueden ser ejemplos de esa mano hábil del alfarero divino que nos va modelando, pero no solamente con la mano blanda que decía San Juan de la Cruz, sino a veces con una mano que también es blanda pero que sentimos dura, y es cuando el Señor tiene que ir quitando pedacitos de barro al vaso y lo tiene que ir modelando como a Él le parece, y va destruyendo de alguna manera. Este texto dice algo que puede resultar hasta escandaloso. El Señor crea y destruye en la historia. Hay cosas que si no las destruyera no podrían surgir nuevas totalmente. El Señor no es un Dios que pone remiendos, y muchas veces para poder crear algo nuevo tiene que destruir absolutamente lo que ya había creado antes. Les pongo un ejemplo del libro del Génesis. El diluvio.
un relato que todos conocemos y que empieza en el capítulo 6 del Génesis. Casi siempre hemos interpretado el diluvio de una manera muy superficial como castigo divino. Pero el diluvio en realidad, en el Génesis, no es un castigo. Es una obra de recreación a través de la destrucción. Dios con el diluvio lo que hace es una creación que ya está corrompida, hacerla entrar en la muerte para hacerla surgir de nuevo, llena de vida y llena de luz como Él la soñó al inicio. Voy a leerles el capítulo 6 del Génesis, del versículo 5 en adelante. Un ejemplo parecido al del alfarero que vio Jeremías en aquel taller de Jerusalén, rompiendo vasos de barro que no le resultaban buenos. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra, como al alfarero cuando le sale el vaso como no lo esperaba. Y se llenó de tristeza en su corazón. Así pues, dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Noten cómo la mención de Noé es ya la anticipación del vaso nuevo, después de romper el anterior. Cuando en Génesis 6:2 se dice, viendo Yahvé, en el versículo 5, que la maldad del hombre cundía en la tierra, el texto hebreo lo que está diciendo literalmente es, viendo Yahvé que la maldad del hombre había destruido la tierra, decide destruirla. Esto lastimosamente no se ve en muchas traducciones, pero es el mismo verbo. No es que el mal había cundido en la tierra y Dios la destruye. El mal había destruido la tierra y aquello que ya estaba destruido, Dios decide destruirlo para poderlo recrear otra vez. El diluvio no es un castigo, es una acción recreadora de Dios, porque no tiene otra forma de hacer que mejore una situación. Dios deshace para rehacer. Este es el proceso con el que en la vida y en la historia Dios va creando su proyecto de vida. No solo crea, sino que se ve obligado muchas veces a destruir. Pero no es una destrucción ni movida por la maldad de un Dios caprichoso, ni simplemente un castigo por el inevitable mal que los seres humanos cometen. El destruir de Dios es otra forma de crear. Es casi la condición para que pueda algo deformado y casi absolutamente desfigurado poder tomar la forma que Dios quiere. Dios deshace y rehace, crea y destruye. El diluvio es un ejemplo, no es un castigo el diluvio. ¿Qué ocurre después del diluvio? ¿Por qué tienen que entrar parejas de todos los animales de la tierra? Precisamente porque lo que Dios quiere no es destruir totalmente, sino recrear. Y de ahí que se preservan las especies de la tierra para que cuando pasa el diluvio que destruyó toda la tierra, surja una creación nueva. En la vida necesitamos muchos diluvios que nos purifiquen de envidias, de orgullos, de ídolos, de apegos, que solamente con una acción destructiva de parte del amor de Dios podemos lograr. San Juan de la Cruz dice con una gran sabiduría que hay debilidades, hay
en la persona humana defectos que humanamente nunca podríamos del todo acabar, si no es que Dios sobrenaturalmente actúa en nosotros. Esto que el santo explica es lo que la Biblia muestra. Somos como vasos en sus manos y de alguna manera va destruyendo todo aquello que no corresponde a su voluntad, como hizo con toda la creación en el diluvio. Así hace también con nosotros. Voy a terminar mostrando la explicación que le da Jeremías y vamos a ver que esto es lo que acontece en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Jeremías está en el taller del alfarero. Y el Señor le dice: no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero. Lo mismo que el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mis manos. No soy yo el que los he creado. Decíamos que la paternidad de Dios fue crear un pueblo libre, sacándolo de la esclavitud de Egipto. Pero Dios no se limitó a crear ese pueblo, sino que en la historia de ese pueblo tuvo que intervenir continuamente para continuar su obra de creador y de padre. Y esa obra era siempre de creación, movida por el amor de un Dios que es padre de su pueblo, pero que muchas veces tuvo las connotaciones negativas de una destrucción. Pensemos que el pueblo de la Biblia sufrió 2 grandes exilios. Fue llevado fuera de la tierra prometida. El templo que el Señor había elegido para habitar en medio de su pueblo fue destruido y quemado por los babilonios. Un reino que había anunciado como sólido por todos los siglos se dividió a la caída de Salomón en 2 reinos que luego fueron devorados por los imperios de la época. La historia misma del pueblo de la Biblia muestra una cantidad de acontecimientos históricos negativos en los que el Señor va creando y recreando a su pueblo, pero a través de actos que para nosotros son dolorosos, porque los experimentamos como destrucción, los experimentamos como poda, los experimentamos como renuncia, pero es la acción de ese alfarero misericordioso que para rehacer tiene que deshacer, que para crear tiene que destruir y recrear. Acuérdense lo que dijo Jesús en el Evangelio refiriéndose al vino nuevo del reino. El vino nuevo no se echa en vasijas viejas. A vino nuevo, vasijas nuevas. Y un vestido no se remienda con un trapo viejo, porque entonces terminan mal el vestido viejo y el remiendo que se puso, porque tampoco tiene consistencia. Se remienda con la novedad, y el vino nuevo exige odres nuevos. Cuando el Señor quiere derramar vino nuevo, destruye los odres o vasijas viejas para que el vino sea conservado. El Señor destruye para crear. Esta es una dimensión de Dios que a veces olvidamos. Es una muestra de su amor. ¿No actuamos también nosotros así muchas veces en los procesos educativos, en la familia y en las escuelas y en la sociedad? El Señor va moldeando el corazón de cada uno y la historia de su pueblo de esta manera. Les he querido mostrar 3 imágenes, una tomada de el mundo de la naturaleza, el árbol de almendro, otro tomado del mundo de la familia, el padre que ama a su hijo y que se ve obligado a castigarlo según la ley hasta hacerlo morir, y un tercero tomado de la vida de un alfarero en un taller modelando vaso de barro. En relación con este último texto, pensemos lo que es para los cristianos el misterio de la Pascua. En Cristo Jesús crucificado, Dios, dice San Pablo en la carta a los Romanos,
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte. Es más, en otro texto dice, lo hizo pecado por nosotros. El precio del pecado quedó, en cierta manera, representado y presente en aquel amor fiel de Jesús. Y Dios, en su Hijo, quiso perdonar y destruir el pecado nuestro con su amor. La muerte de Jesús hasta el extremo es la manifestación de un perdón y de una vida que surge de la cruz para ser nuevo al mundo. El bautismo, ¿qué cosa es? Pasar de la muerte a la vida. Y la vida cristiana continuamente es un camino pascual. El que quiera salvar su vida, la perderá. El que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. En este juego de gana la pierde que presenta el Evangelio, se recoge toda esta modalidad del actuar divino. La vida se gana dándola, se pierde queriéndola conservar de modo egoísta. El misterio de la Pascua actuando día a día en nuestra vida. Hay que ir continuamente abandonando lo antiguo, lo deforme, lo imperfecto, lo incompleto, y con la misma acción de Dios ir alcanzando algo mejor, ir conformándonos, como dice San Pablo, a la imagen de su Hijo, que es el hombre perfecto, la plenitud a la que todos estamos llamados, la imagen con la cual continuamente tenemos que irnos configurando. Este proceso requiere la acción de Dios, que para lograrlo tiene que destruir en nosotros, tiene que lanzar sobre nosotros pequeños o grandes diluvios en la vida, en los que sentimos que todo se cae, que todo se pierde. Tiene que arrancarnos seguridades, tiene que hacernos probar el hambre de Él alejándose, muchas veces humillándonos para que aprendamos a conocernos y podamos vencer el orgullo. Muchas veces haciéndonos caer en el pecado hasta lo más bajo, para que podamos levantarnos y encontrar su misericordia. Es el modo de actuar de este Dios, que es un verdadero y sabio alfarero, que tiene no solo al mundo, sino a cada uno en sus manos, queriendo hacer de cada uno de nosotros el mejor barro posible, moldeándolo para ser una vasija según su voluntad. Crea y destruye para crear, deshace para rehacer. En la primera imagen es como un almendro en la primavera, el primero para cumplir y velar que su palabra llegue a la historia. Es un Dios fiel. En Él lo que dice es lo que hace. Es el sí de Dios, Jesucristo. En Él podemos confiar y abandonarnos plenamente. La segunda imagen es la imagen del Padre. Nos muestra cómo la misericordia divina está por encima de la ley y cómo en Dios hay una lucha, que es la lucha que se da entre la justicia y la misericordia, incluso entre nosotros, y cómo en el corazón de ese Dios que es Padre y ama a Israel hay una lucha entre lo que la ley establece y lo que la misericordia impone. Yo no soy hombre sino Dios, y la misericordia deja con vida al Hijo, porque yo no quiero que nadie perezca. Pensemos la lucha del corazón del Padre frente a Cristo Jesús en la cruz. Y la tercera imagen que ya vimos, la del alfarero. Como ven, son tres ejemplos de lenguaje simbólico, de lenguaje de imagen de la Biblia. No se nos habla con teoría, sino que se nos habla con imágenes tan conocidas como la de un árbol que florece en la primavera, el primero, de un padre lleno de ternura que al final, aún luchando dentro de él, trata con misericordia a su hijo y no según lo que establece la norma, y la de un alfarero que está continuamente modelando la historia y los corazones como barro entre sus manos hasta que le salgan vasos bellos según su voluntad. Son las 9:53. Tú eres la mujer a quien Dios ha bendecido, y por ti hemos recibido el fruto de la vida.
Radio María, portadora de esperanza. Jesús, te seguiré.